Hola, en el vídeo de hoy hablaremos sobre la fraternidad iniciática y las nuevas tecnologías. Teniendo en cuenta que la fraternidad es uno de los valores masónicos más importantes y necesarios en concebirlo como tal, ¿qué ocurre con la fraternidad cuando nuestra sociedad, en la que todos los masones estamos inmersos, entra en una espiral de las nuevas tecnologías? Hemos dicho en otros vídeos que las nuevas tecnologías tienen que estar puestas por los masones dentro de unos parámetros necesarios y controlables. No hay que abusar de las nuevas tecnologías y al mismo tiempo no hay que ser retrógrado y olvidarlas, apartarnos de ellas. Esta es la doble disyuntiva. Entonces nos viene un par de preguntas a nuestra mente. ¿Pueden las nuevas tecnologías apartarnos de la fraternidad? ¿Las fake news pueden afectar al masón dentro de su concepto de fraternidad universal? Quédate aquí si quieres saberlo. Dentro vídeo. Hemos dicho que la fraternidad es una parte esencial de la masonería. El masón sin fraternidad no va a ninguna parte. El masón necesita de la fraternidad. El masón nace desde la fraternidad. El masón, desde sus principios, recibe las enseñanzas iniciáticas pertinentes para acrecentar día a día la fraternidad. La fraternidad es una cosa que evita los egoísmos, que evita los yoes, que evita las debilidades humanas. La fraternidad es una de las concepciones masónicas más importantes. Y entonces, debido a los nuevos elementos para trabajar en sociedad, para estudiar, para desenvolvernos en la vida práctica de nuestra sociedad, en la ciudad, contamos con una serie de elementos que hace 20 años nadie podría esperar. Una cosa son las tarjetas de crédito como, por ejemplo, se tenían ya hace 30 o quizá 40 años, que tenías que pasarla por una especie de sello, y ahora que simplemente con el móvil puedes acceder a la tarjeta de crédito y pagar un recibo. La sociedad ha visto pasar delante de ella una serie de tecnologías nuevas que evidentemente abrumarían quizás a los que ya no están con nosotros y no han conocido estos nuevos medios que tenemos a nuestro alcance. Y entonces la pregunta nos surge, ¿el abuso de estas nuevas tecnologías tiene que ser moderado en masonería? Ya lo hemos dicho, lo hemos explicado y lo hemos estudiado en otros vídeos. Pero en la sociedad profana, en la ciudad, el cúmulo de noticias totalmente nuevas que van surgiendo, y no cada hora o cada día, sino instantáneas, motivadas por una serie de acontecimientos que pueden pasar en el Japón y ser distribuidas al cabo de segundos a otra área del mundo rápidamente, esta instantaneidad
a veces puede poner en peligro la fraternidad, porque el mundo no es fraterno. El mundo, la sociedad, la ciudad, no es fraterna. Tiene estos valores asumidos, lo tiene quizás en conciencia, pero después, en la práctica, podemos ver todas las dificultades que arrastra la fraternidad para inculcarse en esta sociedad. E incluso a veces hay una especie de fraternidad que en realidad no lo es, que es egoísmo fatuo, que puede perjudicar evidentemente el concepto de fraternidad. La masonería se basa en esta práctica que tiene que ser, como bien se dice, la brújula orientadora del iniciado, de saber lo que él quiere y saber conceptuar la duda y el libre albedrío a medida que avanza en su progresión masónica. Pero esto nos puede ir bien en nuestros templos, pero después lo tenemos que trasladar a la sociedad. Pero no trasladarlo a medida de información, porque también puede ser considerado por la sociedad como un fake news. No información, sino conducta propia a desarrollar fuera, a que la gente, a que nuestro entorno conozca verdaderamente que somos masones, no por lo que decimos, sino por nuestros hechos. Sabiendo, como se sabe ahora, porque la masonería, entendámoslo, no es secreta ya, sino que en principio es discreta y entra en unos límites de conocimiento alrededor nuestro que cada uno pone los límites. Las personas que están a nuestro entorno, las personas que tenemos cerca, las personas con las cuales convivimos, si sabe que somos iniciados, que somos masones, estarán a veces pendientes, y cualquiera de nuestros actos que no demuestren una capacidad iniciática verdaderamente buena, de ejemplo, de ejemplaridad, puede ser cuestionada y podemos perjudicar no solo a nosotros, a nuestro ego, a nuestra personalidad, sino a la orden. Por lo tanto, esta sociedad que tenemos en la actualidad, que está un poco desorientada, desnortada, por una serie de acontecimientos que nos están ocurriendo, habría que pensar que a través de los últimos acontecimientos que hemos tenido, como pueda ser la pandemia del COVID, como pueda ser la crisis económica que está azotando a nuestra sociedad, al mundo en general, pensad que en una serie de crisis políticas, en una serie de acontecimientos que se van sucediendo, pensad que incluso con el cambio climático, todo esto convulsiona a la sociedad, a la ciudad en general, al mundo profano. Y esto nos puede afectar. Entonces, precisamente se trata de llevar la fraternidad, de sostenerla, de mantenerla totalmente alejada de todas estas condiciones, de todos estos condicionamientos que azotan a la sociedad en sí. La tenemos que salvaguardar, tenemos que proteger a la fraternidad, al concepto de fraternidad que tenemos. Lo que no puede pasar es que la mala áurea, el mal concepto que puede haber de todas estas crisis de valores entren dentro de lo que es la filosofía y los templos masónicos.
que entren dentro de lo que es el aparato filosofal de nuestros templos masónicos. Tenemos que preservarlos de todas estas crisis de identidad de valores que tiene la sociedad, con esta serie de acontecimientos que se van sucediendo y que mediante el avance de las tecnologías se hacen casi instantáneos. Hay que proteger a nuestra fraternidad, hay que de alguna manera ser los adalides de nuestros conocimientos iniciáticos, de que en realidad estos conocimientos iniciáticos son intransferibles para los no iniciados. Por lo tanto, estos conocimientos iniciáticos nos tienen que hacer ver cómo es verdaderamente la fraternidad y preservarla de todo lo que tenemos en el mundo profano, que es como si fuera una lengua de fuego bíblica que se va acentuando, tener ninguna influencia nociva, nefasta hacia nuestros corazones iniciáticos. Es un compromiso de todos los masones precisamente luchar en estos momentos que pueden haber indecisiones y que en realidad las hay, y que no nos damos cuenta de que merced a una serie de nuevas tecnologías que nos ayudan en el día a día, dentro y fuera de nuestros templos, dentro y fuera, tanto en el mundo profano como en el mundo masónico, que tenemos que vernos ayudados, que tenemos que recibir con tranquilidad y con gozo estos adelantos, que estos mismos adelantos no se nos coman a nosotros, que no sean una profusión negativa en nuestra contra. La instrucción masónica es recibir y transmitir a los demás todos nuestros conocimientos. El concepto de fraternidad parece que no, pero es una serie de eslabones que se vienen reproduciendo año tras año, mes tras mes, día tras día, centuria tras centuria, porque evidentemente desde la masonería operativa ya había una fraternidad masónica. Lo que era diferente ya por la concepción que se tenía de las fraternidades que habían laborales, de los conocimientos, digámoslo así, gremiales, que era más bien también por interés propio. Después llegamos a la masonería especulativa, que ya se trata de cada uno tener su propia catedral, su propio templo, que tiene que salir fuera de nuestros templos masónicos. Y esto es lo que tenemos que hacer para luchar para que nuestra fraternidad masónica, basada en una serie de conceptos que todos los iniciados conocemos, que traspase nuestros templos y sea llevada al exterior. La fraternidad masónica tiene que imperar y imperar sobre las nuevas tecnologías. Tiene que ayudarse de estas nuevas tecnologías para llegar fuera de nuestros templos hacia el exterior, es decir, para la sociedad, y que nosotros seamos un ejemplo de fraternidad. Esto es lo que la masonería espera de nosotros, y nosotros tenemos que estar orgullosos para que esto se pueda dar. Los conocimientos de divulgación tienen que ser puestos a nivel de conciencia. La evolución esotérica de los masones tiene que trasladarse, tiene que salir fuera de nuestros templos. La fraternidad es un sentimiento destacado por la masonería.
por ser un elemento de unión y de humanización de nuestras relaciones y de nuestros intereses, tanto particulares como comunes. Esta fraternidad, que puede nacer espontáneamente en una persona o puede surgir menos espontánea en otra, debe siempre ser trabajada y buscada como un ideal que permite llevar una vida en sociedad más sana y feliz. La fraternidad, en el transcurso de la historia de la humanidad, ha tenido muchas formas de ser entendida y sobre todo de ser vivida, todo ello asociado a la cultura de cada pueblo. Algunas definiciones nos hablan de fraternal, etimológicamente en latín fraternus, fraternal de hermanos, íntimo o de fraternidad, que es la unión y buena correspondencia entre hermanos o entre los que se tratan como tales. En este sentido, podemos inferir que es una condición que surge entre personas que deciden darse o considerarse parte de una fraternidad o comunidad. Eso es, deciden tratarse como hermanos. También podemos decir que el ser hermanos con vínculos de sangre o pertenecientes a una misma familia no garantiza en ningún momento que su trato o convivencia sea fraternal, ya que esto sucede en un contexto profano en que generalmente es entendida la fraternidad como de una manera totalmente diferente, ya que el hombre vive una dualidad importante. Es un ser individual y a la vez un ser social. Como ser individual, vive todas sus experiencias de una manera propia y exclusiva y toma decisiones sobre su vida. Como ser social, su individualidad le va entremezclando y generando lazos con otros seres de su entorno. Pero esta interacción social se da en el lenguaje, de modo que la convivencia va cambiando al individuo y por ende a la sociedad. Es esencialmente dinámica. Desde un punto de vista religioso, los seres humanos se consideran hermanos por ser hijos de Dios, es decir, de un Padre común. Pero hay momentos en que esta declaración se vuelve excluyente en el sentido que los creyentes en otro Dios no son hermanos nuestros y por lo tanto pueden llegar a ser enemigos, como ocurre. Aquí está la diferencia, ya que en las guerras religiosas ha quedado esto bien demostrado. En la actualidad, existe mayor coincidencia en que podemos ser hermanos independientemente del Dios que tengamos, ya que de alguna manera las religiones están llegando a un consenso en que se trata del mismo Dios, al menos por una parte de la humanidad. Se va, permitidme la palabra, humanizando. En la Grecia y en la Roma antiguas existían pueblos organizados y con cosmovisiones aglutinantes como los estoicos. Para ellos, la naturaleza y su máxima expresión, que era el cosmos, era lo central y ordenaba su vida individual y social. Estaban conformados por diferentes razas, clases y condiciones sociales, pero se reconocían iguales porque todos tenían limitaciones. Por eso debían cumplir con las leyes naturales. Eran hermanos por sus limitaciones y por el camino común que debían recorrer. La fraternidad estoica es conocida como Filadelfia, amor fraternal. Posteriormente, en la Edad Media surge otra manera de entender la fraternidad. En las confraternidades de oficios y profesiones, quienes buscaban el mejoramiento y el desarrollo de los trabajadores en sus artes y oficios. Estamos hablando ya de la masonería operativa. Había un trato fraternal entre ellos al reconocerse aptos para los trabajos respectivos, siendo la de los constructores de catedrales la más famosa y la que derivó en la masonería operativa, como decíamos.
Hasta entrado el siglo XVII, el concepto de fraternidad se mantuvo en un ámbito acotado a estas organizaciones y no se veía reflejado en ninguna constitución nacional. Posteriormente, con Hume y Rousseau, en el siglo XVII, se plantea formalizar la fraternidad como un valor positivo y que puede ser incorporado en la estructura legal, política y social. David Hume, en sus teorías sobre el entendimiento humano, abogó por el rechazo al dogma como un modo de interpretar el mundo y desarrolló una teoría moral basada en la empatía y en las emociones. Rousseau, por su parte, en su obra Discurso sobre el origen de la desigualdad, propone que el hombre es bueno por naturaleza y se va corrompiendo por la sociedad, siendo la fraternidad la que equilibra la sociedad, purgando la corrupción. Por último, en la actualidad, consideramos la fraternidad como un componente del ser social humano. Se considera al ser humano como un individuo que interactúa en su entorno. Es lo que se llama el nicho ecológico. Y en este ambiente crece, se desarrolla, se reproduce y muere. Pero esto no lo puede hacer solo, necesita de una sociedad para lograr este objetivo en plenitud. Así pues, el ser humano actúa o debería actuar con inteligencia y disposición de espíritu, aprender y cambiar a medida que convive y conversa en sociedad. Esto tendría que ser un proceso simultáneo y dinámico, pero muchas veces esto no se produce. Humberto Maturana lo describe de alguna manera magistral. Nos dice: el ser humano es constitutivamente social. No existe lo humano fuera de lo social. Lo genético no determina lo humano, solo funda lo humanizable. Para ser humano hay que crecer humano entre humanos. Aunque esto parece obvio, se obvia que el ser humano se desarrolla en las sociedades a las que pertenece. Si pertenecemos a sociedades que validan la honestidad como conducta cotidiana de sus miembros, el respeto a los mayores, la honestidad consigo mismo y la veracidad en el lenguaje, ese será nuestro modo de ser humanos y el de nuestros hijos. Por el contrario, si pertenecemos a una sociedad cuyos miembros validan la hipocresía, el abuso, la mentira y el autoengaño como conducta de sus miembros, ese será nuestro modo de ser humano y el de nuestros hijos. La masonería, en realidad, fundada con el sentimiento de fraternidad, nos trataremos como hermanos, dice. Nos debemos ayuda y asistencia y tenemos que practicar la solidaridad humana. El sentimiento de amor fraternal genera una actitud positiva en uno y en otros, permitiendo el trabajo ético, iniciático y filosófico. Y en estas condiciones, la docencia se desarrolla en forma libre e igualitaria. Lo que decimos, lo que conocemos como la progresión masónica. Entre otros conceptos como solidaridad, ayuda, asistencia, quedan separadas la fraternidad en el sentido que no son sinónimos y que la fraternidad, como toda la doctrina, está orientada a la gran tarea de mejorar la condición moral y ética del hombre dentro de lo que es posible. Educarnos de pensamiento libre y en busca de la virtud, la justicia hacia los demás. Debemos también procurar, en la medida nuestra que sea posible, el bienestar social. Nuestro trabajo diario está orientado a desarrollar el arte real, que es por excelencia el arte del pensamiento propio y libre. Oswald Wirth señala que la intelectualidad humana no puede continuar debatiéndose entre dos enseñanzas que se excluyan como razón y dogma. Aunque todo conspira en nuestra sociedad para evitar el pensamiento razonado, es indispensable que una institución como la masonería
haga revivir el estandarte de las tradiciones que se olvidan. Nos faltan pensadores y no es la enseñanza universitaria la que puede formarlos. El pensador no es el hombre que sabe mucho, recordémoslo. No debe tener la memoria sobrecargada de recuerdos embarazosos. Es un espíritu libre que no necesita adoctrinar ni catequizar. Libertad, igualdad y fraternidad es la tríada con que nos conocen en el mundo. La libertad y la igualdad pueden existir solas cada una de ellas. Libertad sin igualdad e igualdad sin libertad. En estos extremos terminamos sacrificando ambas, ya que la libertad absoluta termina agrandando las desigualdades y genera tiranías, perdiéndose la libertad para las mayorías. Y una igualdad absoluta termina necesariamente con la libertad. Es entonces cuando el sentimiento de amor fraternal, el que equilibra la libertad y la igualdad en nuestros corazones y en nuestros intelectos, empieza lo bueno. Es decir, la fraternidad es la que nos hace conscientes que vivimos en sociedad y nos insta a entender que debemos respetar a los otros. Nos señala el camino fraternal que debemos recorrer para querernos como hermanos. Si os ha gustado este vídeo, dadle un like. Si aún no os habéis suscrito al canal Manual de Masonería, hacedlo. Y si queréis tener puntual información de la subida de nuevos vídeos, aquí tenéis la campana. Dadle a la campana y recibiréis puntual información. De todas maneras, muchas gracias por ver este vídeo.